cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias por asistir a esta cita con La Razón y Cadena A en este programa de diálogo, de intercambio, piedra, papel y tinta. Hoy les voy a proponer un tema general, pero que van a ver que vamos a derivar en asuntos específicos del país y de nuestras relaciones con los vecinos y los no tan vecinos. Hoy hablamos de la región y hablamos de las tendencias en el mundo también, pero les decía a mis invitados que vamos a comenzar mirando, intentando un diagnóstico de lo que está sucediendo actualmente en la región e imaginar futuros escenarios. Estoy con tres expertos, atentos, curiosos de estas temáticas. Para mí es un placer tener en el programa a Gustavo Fernández, ex canciller. Gracias por su presencia. Es la primera vez que lo tenemos en el programa, Gustavo. Conmigo, por lo menos. Con usted, sí. Conmigo. Con Lucía estuvo. Así que yo encantada de estar en esta mesa con usted. Encantada también de compartir este diálogo con Guadalupe Palomeque. Hoy usted es ex viceministra de Relaciones Exteriores, pero está nuevamente vinculada a la academia y es también una observadora de estos asuntos. Así que es un placer tenerla en el programa. Un gusto estar en tu programa, Claudia. Y le doy la bienvenida también a Daniela Gramont, con quien hemos estado en esta mesa discutiendo varios temas. Usted está también dedicado ahora a la investigación, a mirar con serenidad estos temas. Así que yo estoy en buenas manos, me suelto en sus brazos para plantearles, a ver, ¿cómo estamos en la región en una primera instancia? Hay un punto que nos ha inspirado sin duda y es el último capítulo en UNASUR, cuando un número importante respecto de los componentes totales, un número importante dice: no participamos por lo pronto en UNASUR, dando una señal, yo diría política muy clara a días de que Bolivia asuma la presidencia. Comienzo con esto porque esto no explica todo lo que pasa en la región, pero me parece que gatilla un inicio para mirar políticamente las transformaciones, los cambios que no están desvinculados de la economía. Le hago una pregunta así muy general, Gustavo, para que nos ayude a tener un primer escenario. ¿Cómo lo mira usted? A ver, gracias Claudia por la invitación. ¿Cómo entrar al tema? Puede ser por UNASUR, pero de allí necesariamente vamos a derivar al terreno político, regional y nacional. A mí me preocupa porque estos días he estado leyendo en muchos medios opiniones de gente a la que respeto mucho, que no tiene una idea muy precisa de lo que es UNASUR. La asocian definitivamente con un proyecto político regional, pero en realidad UNASUR tiene un nacimiento anterior. Fue consecuencia de la necesidad regional de articular los dos proyectos de integración económica que entonces existían, la Comunidad Andina y el Mercosur. Eso en la década de los 90, en la última parte de la década de los 90. El año 2000, Fernando Henrique Cardoso convocó a una reunión sudamericana en Brasilia, en la que se puso en marcha la articulación de esos dos proyectos con el nombre de Comunidad Sudamericana, nombre con el que nació la institución en Cusco, en la presidencia de Toledo. La base de ese proyecto era la integración física del IRSA. Ese era el esquema de integración de ese momento. Hoy he visto una nota que el IRSA hubiera nacido con el UNASUR de 2007, y no es así. Comenzó el 2000 con la gestión de Fernando Henrique Cardoso. Ese proyecto tenía la idea de que los dos esquemas de integración comercial convergieran. Eran esencialmente comerciales, tenían desde luego otras ramificaciones, pero el mercado era el impulsor de ese proyecto. Se produjeron los cambios políticos que se produjeron en la región y el 2006 comenzó a dirigirse, a ir en otra dirección en una reunión en Cochabamba. Y el 2007 en Margarita se creó UNASUR, pero que era
ponerle el nombre a una institución y una organización que ya existía. Pero cambió también la orientación política y los proyectos de ese nuevo esquema de integración. Desde luego, para el consenso político de ese momento, el actor principal de ese proceso debía ser el Estado, no el mercado. Era el primer punto de diferenciación. El segundo, que debía sustentarse en megaproyectos. Era el Banco Sur, el gasoducto del Sur, la moneda común. Inmensos proyectos que parecían responder al sentimiento de euforia que existía en ese momento. Estaba empezando, estaba en su auge el proceso de los precios de las materias primas. Venezuela tenía toda la plata que podía tener. Y en consecuencia, y Brasil también, y en consecuencia podía soñar en proyectos gigantescos, ninguno de los cuales se concretó después. El IRSA, curiosamente, se lo sacó de la agenda. El IRSA no existió más en la agenda del UNASUR. Ese proyecto comenzó a perder impulso a partir del 2010, con varios acontecimientos que mostraban el debilitamiento progresivo pero constante de los procesos políticos nacionalistas radicales y nacionalistas menos radicales del continente. Primero, cuando se impidió que ese proyecto se proyectara más a Centroamérica con el golpe contra Zelaya en Honduras. Siguió con la destitución en juicio político de Lugo. Continuó con la muerte de Chávez. Siguió con el debilitamiento del gobierno de Dilma Rousseff con las grandes manifestaciones estudiantiles del Brasil del 2013. Siguió, es decir, es un proyecto que en la primera parte de esta década, del 2010 para adelante, se fue progresivamente debilitando, hasta que cambió la configuración regional. Y lo que vemos hoy día es un proyecto que, otra vez, como cambió el 2007 respecto del 2000, hoy, el 2017, está cambiando la correlación de poder político de ese proyecto respecto del 2007. Hay otra mayoría y otra lógica de integración que todavía no se termina de definir porque faltan piezas importantes. La palabra de Brasil de hoy día no es necesariamente la palabra de Brasil a fin de año. Habrá que ver, y es un jugador muy fuerte. Entonces, estamos en ese momento de transición. Pero tanto el Mercosur como la Alianza del Pacífico, que ocupa el lugar que antes tuvo la CAN, mandan un mensaje. Un mensaje para mí, al presidente y al gobierno de Bolivia. Este es otra UNASUR. ¿Cuál es la agenda y cómo se organiza ese UNASUR? Eso habrá que verlo, pero le queremos decir que ese no es el que tenía antes. Yo creo que ese es el mensaje, y luego podemos examinar la evolución y las raíces de este cambio político en la región. De lo que acaba de decir Gustavo, me animo a desprender dos hilos conductores que entre los antecedentes y el punteo cronológico que hace, me animo a decir que en estos dos hilos paralelos tenemos una visión, un deseo de tener una articulación comercial, y me hace recuerdo a otras experiencias en el mundo, comenzando con la Unión Europea, ¿no? Parece que el embrión suele ser comercial, en lo discursivo puede ser político, pero en los hechos se comienza con una articulación comercial que puede tener un sustento en el tiempo si es que no se deja alterar por las olas políticas. Es decir, como en todo proyecto integracionista, con distintos momentos políticos en un país o en otro, me animo a decir que hay un eje que puede ser más comercial, que debería ser como un núcleo menos maleable de lo que es en las experiencias y concretamente en América Latina, del oleaje político, porque es cierto, hay un pre-Chávez, hay un post-Chávez, hay Kirchner, después hay Macri, y por lo tanto los cambios ideológicos políticos pueden alterar, resquebrajar esta estructura que en principio están hechas para sostenerse en el tiempo y no dejarse llevar
hasta quebrar o entrar en crisis por las crisis políticas, por los cambios políticos. Entonces, no sé en qué medida podemos ya tener algunas lecciones aprendidas hasta acá y, como dice Gustavo, de aquí hacia adelante ver un poquito los escenarios. No sé, sí, Guadalupe, por favor. Si me permites una notita más, una sola para cerrar. Creo que el centro para los efectos de la integración regional, de esta confrontación de visiones de los proyectos, es mercado y Estado. No solo comercio, mercado y Estado. ¿Cuál de los dos sirve como eje de articulación de ese proyecto de integración? Nació como proyecto de articulación de mercado, con fuerte impulso político desde luego, y luego pasó a uno de Estado, con un fuerte sello político. Siempre va a haber política, pero es entre Estado y mercado. Sí. Esa es la contradicción constante. Acá y fuera, ¿no? Eso. Solo que el Estado, como en las constituciones, no puede convertirse en un eje más sólido, digamos, respecto de los cambios políticos que cada 5 o 10 años pueden tener opciones distintas, ¿no? Ese era bueno, muchas gracias, Claudia, y creo que también el colega ex ministro de Relaciones Exteriores efectivamente ha hecho un recuento histórico que nos refresca la memoria en el sentido de cómo nace este espacio de integración que en realidad se constituye el 2011 con ese antecedente de la Comunidad Sudamericana de Naciones el 2004. Efectivamente también viene a mi mente aquellos ejercicios que había llevado adelante nuestro país cuando quisimos en la ciudad de La Paz, en el ex Hotel Radisson, hacer un ejercicio con los países de la Comunidad Andina y de Mercosur, de cuáles incluso eran los compromisos que había ido asumiendo Bolivia, que no fueran contradictorios en ambos frentes, pues aquella época se debatía si Bolivia debía ser miembro pleno del Mercosur o si solo debía ser un miembro asociado. En fin, todos esos antecedentes han llevado a reforzar, en el caso de Bolivia, la vocación integracionista que siempre ha tenido por su situación geográfica y por la visión de Estado, ¿no?, que han llevado los diferentes gobiernos con diferentes tonalidades. Ahora, estamos asumiendo la presidencia como país de la Secretaría Pro Tempore de la UNASUR. Esto no es una novedad, esto ya estaba acordado hace mucho tiempo. Hemos recibido la posta de parte de Argentina, un espacio de integración debilitado, y eso hay que reconocerlo, pues el mismo... la pasada presidencia hace un año. Sí, exactamente. Sabemos el último secretario general fue el expresidente Ernesto Samper, pero todo el 2017 no ha habido posibilidad de que los presidentes y los cancilleres pudieran sentarse a definir esa asignatura para dirigir, entre comillas, los caminos de este espacio de integración. Bueno, ahora recibimos la posta con varios retos como país, ¿no? Escuchábamos, como todos los que estamos aquí en la mesa, los pronunciamientos que hace el presidente Morales y, bueno, su canciller. Y, bueno, hay algunos temas que ya se van planteando, ¿no? La ciudadanía universal, lo planteó el presidente Morales el año pasado en una cumbre aquí en Cochabamba. Quizás este espacio sudamericano debiera ser ese primer paso para construir esa ciudadanía sudamericana. Por otra parte, no olvidemos también que el corredor bioceánico nace en realidad en este espacio, en el marco del COSIPLAN, del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, como así se denomina. Es algo que ya está concretándose con el apoyo de otros socios extrarregionales también. Por otra parte, uno se pregunta, ¿y qué pasa con esa agenda global? ¿Acaso no se puede trabajar en este espacio? No estamos hablando en otros foros internacionales de Naciones Unidas, como por ejemplo en la construcción de la Agenda 2030, la de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que debiera ser una agenda civilizatoria, donde quizás nuestro país tiene mucho que decir. Hace poco, justamente la semana pasada, en Santiago de Chile, se realizaba el segundo foro América Latina para el Desarrollo Sostenible, América Latina y Caribe, y en los informes que presentaba Alicia Bárcena, hacía énfasis en que ya hay países de la región sudamericana que van por su segundo o tercer informe voluntario
sobre el avance de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces quizás también aquí valdría la pena que el gobierno boliviano realice esa presentación, porque si en el marco del análisis de la evolución de nuestra situación económica se menciona que se han hecho grandes esfuerzos por la reducción contra la pobreza, estamos entonces trabajando en esa línea. Sí, ¿no? Guadalupe, todo está muy bien. Mi pregunta es: ¿por qué están de mala gana Chile, Argentina, Colombia? ¿Por qué un pronunciamiento? Es decir, frente a todos estos desafíos, además que deben estar en la agenda de estos países vecinos, ¿por qué estamos con esta mala gana? El documento me pareció de un componente, de una señal muy clara y preocupante. Sí, mira, Claudia, he visto igual muchas entrevistas a personajes del gobierno y que ven en cierta intencionalidad política por detrás. Y yo digo, sí, digo, claro, eso es un tema político. No podríamos decir que el haber asumido esta posición justo cuando Bolivia tenía la presidencia pro tempore es una actitud política en contra. No, sí, efectivamente es, y la pregunta es la que tú planteas, ¿no? El por qué. Entonces, ahí sí yo vería la integración boliviana, la integración de Bolivia con la región, con el recuento que hizo Gustavo. Nos preguntamos, ¿cómo es nuestra integración? ¿Cómo ha sido nuestra integración? Y en la región siempre se ha caracterizado por tener problemas. Ha tenido avances, ¿ya? Comenzando con el Pacto Andino, posteriormente por cambios internos, por cambios de gobierno, dictaduras, luego en la democracia lo mismo. Ha habido más apoyo y menos apoyo a la integración, ¿no? La zona de libre comercio, arancel externo común en el Pacto Andino se logró en el 95, o sea, 15 años después de lo que se tenía planeado, pero se logró por fin. En el Mercosur se avanzó muy rápido al principio, nunca se llegó a tener esta unión aduanera perfecta, hay un montón de productos que se tienen excepción, para automóviles está en el anexo, pero ahí sería mi comparación de que por lo menos tenemos algo que sí funciona. Entonces, la comunidad andina llegó muy lejos, retrocedió, pero todavía, ¿qué sobrevive? La zona de libre comercio, nos funciona a todos, seguimos siendo hermanos andinos, aunque ya como foro, como bloque político no nos representa, pero lo que queda adentro sí nos sirve y queremos que sobrevive, el Mercosur lo propio. Esto creo que ha sido lo principal en UNASUR, que era, como lo dijo Gustavo, ¿no? Todo este proceso hasta hacer esta convergencia acá en Mercosur, y fue como el bloque ya más político que iba a juntar a todos. Pero si no tiene nada que nos sirva a los miembros, bueno, ¿por qué no pensar entonces en que o abandonamos o la declaramos oficialmente muerta? Como decía Roberto Bauzas, a ningún gobierno le interesa el estar matando bloques o organismos, porque tienes una burocracia internacional que mantener, que obviamente nos sirve para todos, aunque no tenga nada. En este caso sale el canciller chileno a decir, UNASUR no funciona, y ya nos parece que es insulso inclusive estar haciendo el gasto para mantenerla. Entonces, ahí sí hacemos un análisis un poco más honesto, ¿realmente funciona, no funciona? ¿Qué nos ¿Sirve funciona? o no sirve? ¿Sirve o no sirve? Esa sería la pregunta. Al lado de lo que plantea Daniel, estoy recordando también que hemos estado en la región con muchos proyectos, incluso poniéndolos en competencia. Yo he visto algunas tesis de maestría que se ponían 2 años a comparar que si el Mercosur, la CAN, mejor por aquí, mejor por allá, no, es decir, entre ALBA, Mercosur, la CAN, UNASUR, es decir, mucha sigla, pocas nueces, mucha cumbre, y yo no sé si eso, acordándome un poquito de su interpretación, ¿cuánto sirve? ¿A qué le apostamos? ¿Apostamos estos distintos proyectos respetando sus especificidades, o nos lanzamos realmente a un proyecto de integración nuevamente que sea, que resista, que sea impermeable al oleaje político, Gustavo? América Latina está buscando, no desde hace 20 años, está buscando desde hace más de un siglo, desde el comienzo de las repúblicas, un camino para su integración. Esa ha sido siempre la gran utopía sudamericana. Es un continente enormemente diverso, que va desde potencias como Brasil, 200 millones de habitantes, y Bolivia o Paraguay con 10 o 7 millones, o Uruguay con 3. Son países muy distintos, de culturas, estructuras económicas muy diferentes, pero nos une el común propósito de articularnos y de unirnos. Esa es la base. Esa búsqueda de la integración encontró un camino en los años 70, copiando la Comunidad Económica Europea, el gran éxito de la Unión Europea.
usar el comercio como la base de una articulación que fuera luego económica y finalmente política y social. Ese era el sueño. No funcionó en la petición puramente comercial de la ALALC y de la LADI, no funcionó tampoco en la visión más estructural que procuramos armar en el Pacto Andino, y luego tampoco funcionó en el esquema estatal, porque si uno mira bien, si la herencia de la CAN fue pequeña, porque finalmente armamos una zona de libre comercio, o sea, es muy importante y hay una zona de libre comercio regional que necesita articularse un poco más, pero es una base relativamente pequeña frente a los objetivos ambiciosos. ¿Y qué pasó con el proyecto de integración, de la gran integración política de los años, de esta década del 2000? ¿Qué quedó? Lamentablemente quedó la huella del capitalismo de exportación de Brasil. Al final, esa fue la cobertura, sirvió para que el Brasil pusiera sus empresas constructoras en toda la región, en Venezuela, en el Perú, en Bolivia, eso fue. Y ahí están las consecuencias. Es decir, la integración no tiene todavía un perfil definido y claro para todos los países latinoamericanos. Seguimos buscando. Unos ponen más énfasis en el Estado, otros ponen más énfasis en el mercado, pero cómo encontrar el camino, creo que esa es la gran pregunta. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Es falta de madurez, estados jóvenes? Un poquito pensando en la Unión Europea, que también estuvo pataleando tanto tiempo en un proyecto que hoy sigue representando problemas. Paradójicamente, la Unión Europea tenía la enorme ventaja de una guerra que casi acaba con ellos. No les quedó otros recursos que buscar su unidad. La integración fue la manera de cerrar el camino a una nueva guerra que destruyera definitivamente Europa. Esa fue. Y lo hicieron con ese impulso y lo construyeron. Nosotros creímos, guardando todas las distancias posibles, que la articulación, el acercamiento de los dos rivales latinoamericanos, Argentina y Brasil, conduciría a crear esa base política de integración. Se la creó hasta cierto punto y el Mercosur parecía funcionar, tenías razón, hasta que entró Venezuela. Y cuando entró Venezuela se armó el lío, porque comenzaron las diferencias políticas que explotaron después, al punto que han tenido que volver al esquema original, de facto, porque no jurídicamente, han sacado a Venezuela y han vuelto a constituir el Mercosur original de 4 países. En eso estamos, en búsqueda de un esquema de integración. La pregunta es, ¿América Latina sigue necesitando un proyecto de integración? Y si esa integración tiene que ser otra vez impermeable al oleaje político. Insisto con esto porque en la medida en que los voy escuchando voy sintiendo ese mismo síntoma, ¿no? Entra y ahí se arma el lío porque el gobierno, porque quiso, porque la polarización. Entonces necesitamos de pronto eso que nos un poco sea impermeable a los movimientos que se van a dar, porque eso es lo que sucede con las sociedades democráticas. Las sociedades van tomando cartas distintas en sus elecciones. Sí, ahí, Claudia, respecto a esto que dices sobre los ciclos, sí, yo diría que ese ha sido la mayor ventaja para UNASUR cuando sí funcionó, aunque nunca logró funcionar como persiguiendo los objetivos que mencionaba Gustavo, los grandes, ambiciosos. Inclusive se muestra como que ha logrado UNASUR en estos años. Por ejemplo, esa misión en Bolivia el 2008, cuando se decían titulares internacionales Bolivia al borde de la guerra civil, vino Bachelet a la cabeza de esto. Luego en Ecuador igual una misión para pacificar el país, que está bien, no digo que esté mal, estaba muy lejos de sus objetivos primeros, pero sí había como que más protagonismo de UNASUR. ¿Por qué? Por esta mayor convergencia política entre los países. Este giro a la izquierda sudamericano no llegó a ser total, no tuvo 3 países, se esperaba con Ollanta, ya tenemos uno más y creo que ahí fue el primer freno. Creo que no eran pocos, hubo ahí muchos, una luna de miel donde... No era la misma izquierda, pero obviamente era más Estado, proyectos más estatistas. El único que estaba fuera era Colombia al final, ¿no? Sí, entonces estábamos avanzando en sincronía y eso es lo que ahora yo veo que ha afectado, ¿no? Es un paper que yo escribí para Argentina que le llamo a Macri el parte de los nuevos liberales.
estos nuevos liberales en los cuales estaría también el partido político de Temer. No Temer, porque él no tenemos idea quién es, está solo esperando el Pero ya cambio. sabemos a quiénes ataca. Exacto, y sabemos las políticas que aplica, como la reforma laboral en Argentina, la reforma laboral en Brasil. O sea, estamos viendo este retorno de este modelo liberal, ¿sí? O sea, buscando más mercado. Y ahí entonces, ¿dónde queda este giro a la izquierda? Fin de ciclo es muy grande, muy aventurado llamarlo, pero sí se nota un gran retroceso de lo que era este gran giro a la izquierda. Y entonces, de repente, de facto, la Alianza del Pacífico tal vez se ha ampliado. Este comunicado que sacan estos países que van a retirarse de UNASUR mientras no se arreglan los problemas, a los días sacan un comunicado respecto a lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, tal vez esta visión liberal no necesitan una institucionalidad tan grande, ser oficialmente Alianza del Pacífico o ser Mercosur o nos unimos, pero hay una coincidencia entre los gobernantes y que ahora dicen un rato, momento Bolivia, momento Nicaragua, y ahí solo para terminar yo plantearía el punto a la discordia que no se logra responder es Venezuela. Venezuela, claro. Ahora, Porque ahí empezaron. Exactamente. Con ese comunicado empezaron en Lima. Con el comunicado, y es ese Mercosur que tuvieron que sacar a Venezuela y que Claro. entra a Bolivia y Paraguay le dice no tengo nada contra ti, pero vamos a hacer de nuevo todo el proceso de ingreso, yo quiero supervisar que tú ingreses, y entonces estamos en el año 2018 y no sabemos si somos Mercosur o no somos No somos. Mercosur. Ya estamos Hay en varios- el plano político. hay varios elementos, No vamos a entrar. efectivamente, y tú mencionas el plano político. Esto lo que nos lleva a reconocer a todos que efectivamente estamos viendo una crisis de la integración latinoamericana, no solamente sudamericana, ¿no? Por una parte, en UNASUR existen diferentes economías con visiones diferentes. Y tamaños diferentes. Exacto, aunque todos somos países en desarrollo, los de México hasta la Patagonia, pero son definitivamente visiones diferentes. Entonces, si bien esta zona de América Latina es la más desigual, también hay otro tipo de factores que hay que ir teniendo en cuenta. En los últimos años, si no ha habido mayor impulso a estos espacios de integración, es también por la crisis que han sufrido las grandes economías del área. Ahora se está notando cierta recuperación, estamos hablando de Argentina, Brasil, México, que en definitiva determinan, hablando de esta base comercial, esta recuperación que podríamos tener, porque a los países como Bolivia y los que nos rodean, por supuesto, nos interesa esos mercados, ¿no? Ahora, por otra parte, se vienen estas elecciones en Colombia, en Brasil, por lo tanto podemos México intuir, también, y también, cuando- exacto, México, podemos intuir que justamente esos países seguramente no darán mayores pasos para avanzar porque no van a comprometer la política de sus estados, serán los siguientes que lo hagan en su gestión. Ahora, también recordemos que América Latina es una zona de paz desde el 2014 y eso es algo que hay que capitalizar, ¿no? Eso siempre lo han ido mencionando los presidentes de la región y quizás comparábamos con Europa, ¿no? Son mundos realmente diferentes. Alguien decía, creo Dani, bueno, al final Bolivia, ¿dónde está? ¿Es o no miembro pleno del Mercosur? Bueno, sigue pendiente esa tarea del Parlamento brasileño, ¿no? Para esa decisión. De todas maneras, lo que nos ata a los dos espacios, tanto Mercosur como Comunidad Andina, efectivamente es la zona de libre comercio que está vigente, que en definitiva es lo que, si pensamos desde el sector privado, es lo que cuenta. Pero hay necesidad de reconstruir esos lazos políticos al más alto nivel. Me voy a ir a la pausa. Una frasecita. Una frasecita. Una frasecita para diferenciar esta articulación de los proyectos de integración actuales sudamericanos. Están mirando fuera, no están mirando dentro. Alianza del Pacífico se organizó para tratar de mirar la relación con Estados Unidos y el Asia. Y Mercosur se ha vuelto a juntar para ver cómo puede articularse con Europa. Ese es, pero articularse dentro y entre ellos, nada. Por eso decía que vale la pena también plantear esta problemática desde las relaciones con el gran ajedrez internacional. Voy a hacer la misma pregunta, pero esta vez me voy a ir a la política y ver cómo se van a plantear las nuevas fichas políticas con las elecciones, con las crisis, Nicaragua, Venezuela, cambios en México, cambios en Colombia. Veremos cómo se articula esta región próxima también para imaginar escenarios e intentar un diagnóstico a futuro. Acompáñenos, enseguida volvemos.
Ya volvemos con La televisión digital abierta TDA